Seguidamente encontraremos un espacio de discusión y para eso vamos a convocar a la mesa a quienes van a ser nuestros panelistas. Primeramente invitamos al señor Michael Green, director ejecutivo del Social Progress Imperative, a que nos acompañe en la mesa. Señor Juan Cristóbal Birweb, director regional para Sudamérica del Social Progress Imperative, adelante y bienvenido. Señor Martin Burt, el señor Beltrán Maki, ambos representantes del grupo impulsor del Índice Nacional de Progreso Social, también los invitamos a la mesa. Nuevamente invitamos al ministro José Molinas, que también va a ser parte de esta discusión. Y finalmente, el quien va a ser el moderador y va a dirigir esta discusión, el señor Jan Esperanza, también representante del grupo impulsor del Índice Nacional de Progreso Social. Muchas gracias. La dinámica básicamente es empezar un poco con algunas preguntas disparadoras desde acá, de la mesa, pero también después abrir a ustedes para las preguntas que quieran hacer también. Una primera aclaración que quería pedirte también, Michael, no sé si tenés la traducción ya. El ministro Molina explicaba que en nuestra metodología del índice nacional, el 100 es el objetivo al 2030. Hay un indicador ahí, el objetivo es, qué sé yo, quiero cumplir el 100% de la persona con agua potable. Si estoy en 70, el 70%. ¿Cuál es el 100 en el índice global? It's a great question. So on the global index, we either set it where there's an absolute maximum. So say, for example, if we're using an indicator from Freedom House about personal rights that has a scale of 1 to 5, 5 is obviously the maximum. Where there are other indicators like life expectancy, obviously the maximum would be infinity. So the way we calibrate that is to say what's been the highest score any country has achieved over the last 10 years. And that gives us, that anchors the index in reality and gives us the comparability between different aspects of the index. I think what Minister Molinas has done is actually quite brilliant. I think it really anchors the Paraguay national SPI in the SDG agenda. And I think this is a very, very important local adaptation. I think we'll be seeing other indices doing the same. Y cuando se hacen estos índices regionales, ¿qué otra experiencia existen? Mostrar solo de Europa, 270 regiones. Eso también utilizan estos índices comparativos. Pero además de esa pregunta, ¿qué otros índices subregionales? Creo que hay algo también en el Amazonas, en El Salvador. ¿Qué experiencias podés comentarnos de otros lugares que ya están teniendo índices regionales, subnacionales, y qué impacto ha tenido eso? Well, as I said, Paraguay has been the pioneer in a lot of this work on implementation. So what we're seeing around the world is we're building the indices and then we're moving towards action and impact. So for example, in Europe, we've built the index there for regions. It's now being integrated into policy. But it'll be a few more years before we see the impact. Whereas in the sense Paraguay has been a real leader here. I think we're now in about a dozen countries in Latin America, we've created some form of local index. We've done Europe, we're shortly releasing an index for India as well at state and then district level. So what we found is that one of the very effective ways we've worked is having this flexibility with the index. So you keep those 12 components the same, but you can customize the indicators just as Minister Molinas allowed. And this allows the index to be consistent, but also customized to local circumstances. And that's very powerful. I think one lesson we've learned everywhere in the world is the more granular, the better. The more granular, the more actionable. And the more you can see progress, the more it inspires progress. So this is a fantastic initiative, I think, to really try and build that more granular data, and also getting closer to real time. And that is another challenge. And I think the fact it's integrated with the household survey, giving much clearer picture in real time
how Paraguay is moving, I think is going to make this index very, very effective as a practical tool. Gracias, Michael. Una pregunta, ministro Molina, que me llamó un poco la atención. En el índice global, Paraguay sale como muy bien. De hecho, estamos en la posición número 60 de los 128 países en general. Pero cuando uno empieza a ver las tres dimensiones, necesidades básicas, fundamentos del bienestar y oportunidades, donde mejor estamos en términos relativos es en oportunidades. De hecho, llamaba la atención y preguntaba a Michael, ¿por qué será? Esa bola azul que mostraba en términos comparativos con 15 otros países de similar renta per cápita, significa que Paraguay está muy bien en oportunidades. Sin embargo, en el índice nacional, donde peor estamos, digamos, cuando uno compara, es en el tema de oportunidades. ¿Por qué en el índice global te parece que salimos muy bien en oportunidades? Todo el tema de inclusión, tolerancia, acceso a educación superior, y en el índice nacional es al revés. Sí. Básicamente, yo quisiera reiterar lo que decía Michael, que en el caso de hay otros benchmarks, hay otros parámetros de medición en el índice internacional, y en el índice nacional tiene que ver con nuestras aspiraciones. Entonces, básicamente, dentro de educación superior hay un elemento muy rezagado, muy llamativo, que tenemos el puntaje más bajo, que nos tira muy por 16. Básicamente solamente el 16% del acceso a la educación superior, de acuerdo a cómo nos hemos planteado llegar al 2030, hemos avanzado en esa dirección. Entonces, ese 16 hace tira muy por debajo, a pesar que los demás también están, los derechos personales, la tolerancia e inclusión, estamos en 2/3 de donde quisiéramos llegar. Entonces, yo creo que tiene que ver con que los parámetros de medida son diferentes a nivel internacional y a nivel local. Sí, correcto, sí, adelante. Yo solamente quisiera agregar algo. El puntaje que se obtiene, si uno agrega los indicadores que hemos utilizado en el índice nacional y los comparamos con el índice global, son casi idénticos. Es decir, se reproduce el puntaje prácticamente. Y se reproduce el puntaje no solamente a nivel del índice completamente, sino a nivel de las dimensiones. Sin embargo, lo que no tenemos todavía, como la idea es hacer una comparación entre departamentos, no existe el mismo ejercicio de comparar por ejemplo, el nivel que obtenemos en la dimensión de oportunidades versus oportunidades en otros países, porque no existe ese elemento de comparabilidad desde un punto de vista estadístico. O sea, la magnitud de oportunidades, tanto en el índice nacional como en el índice global, son las mismas. Estamos en el mismo puntaje, donde Paraguay obtiene ventajas significativas con pares, por ejemplo, de América Latina y del mundo, es en el componente de tolerancia e inclusión. Y donde está un poco por debajo es en acceso a educación superior. Y eso se repite tanto si vemos el índice agregado a nivel nacional, como si lo comparamos el índice global, que tiene una representatividad a nivel país, no a nivel de departamento. Claro, sí. Deberíamos recordar, tal vez donde es en este tablero de control donde Paraguay está bien en inclusión, en oportunidades. Y básicamente no olvidar que ahí nos estamos comparando con nuestros pares, es decir, que estamos en la categoría peso liviano. Pero aquí nuestras aspiraciones no es continuar en esa categoría de peso liviano, sino ser peso pesado en el 2030. Entonces son dos elementos distintos. Esto me lleva a una pregunta para vos, Martín, y también Beltrán, que es lo siguiente. Entonces, claro, como nuestro índice nacional está en función a los objetivos que nos hemos propuesto en el Plan Nacional 2030, si estoy muy lejos es porque el objetivo puede ser muy ambicioso o porque todavía avancé poco. Esa es la lógica y lo explicaba un poco el ministro. Probablemente nuestro objetivo en términos de educación superior sea muy alto y avanzamos poco todavía. Como estamos
relativamente alto, 85, 70 y algo % en necesidades básicas y fundamentos de bienestar, esto puede significar dos cosas. O nuestro objetivo era muy fácil de alcanzar, o era un objetivo también muy difícil, pero hicimos un trabajo extraordinario y estamos ya cada vez más cerca de ese objetivo. Pueden ser las dos cosas, una mezcla de las dos cosas, ¿verdad? No sé cuál es la visión, la percepción de ustedes, porque también por otro lado, como paraguayos leemos 28% de pobreza aún dentro del país. Entonces parece que hay una especie de contraintuitivo de cuando uno mira el alto nivel relativo, estamos en el nivel medio alto en estas cosas. No sé cuál es la percepción, si se entiende la pregunta, cuál es la percepción tuya, Martín, que también trabajaba en el tema de eliminación de la pobreza, y Beltrán. Bueno, esto tiene que ver con percepción, como decía Jan, y siempre uno puede tener la mirada del vaso medio lleno o medio vacío, ¿verdad? Acá creo que lo importante es mirar el cuadro de mando que nos indica cuán efectivo vamos siendo en el camino trazado, digamos, ¿verdad? Yo creo que ese es un componente muy importante que agrega el cuadro de mando, ¿verdad? Poder visualizar si partimos de una baja puntuación, pero si los esfuerzos que vamos haciendo realmente conducen a los resultados que nos hemos propuesto. Efectivamente, en la percepción ciudadana quizás hay temas como la seguridad, como incluso las necesidades básicas, dependiendo de dónde uno esté en el estrato social, uno puede tener una percepción muy diferente a la que vemos en la estadística. No hay que olvidar que esto también recoge promedios. Por eso creo que una de las cosas que vemos que va sucediendo con el índice es que se va aplicando no solamente a regiones, sino a ciudades, incluso a distritos, ¿verdad? Yo creo que tiene un gran potencial en ese sentido de promover las acciones, porque nos decía Michael que lo importante es a lo que nos mueve la medición y el impacto que logramos, ¿verdad? Las acciones a nivel de dirigentes, no solamente del Estado, digamos, sino de la sociedad toda, a tener acciones mucho más focalizadas y puntualizadas en los lugares donde vemos las mayores necesidades, más allá de lo que vemos en los promedios. Sí, realmente quiero felicitar al ministro Molinas y a la Secretaría Técnica de Planificación porque es un gran avance el contar con este tipo de información y este tipo de visión un poquito más a largo plazo. Han pasado 28 años desde que cayó Stroessner y seguimos colero en la región. O sea, sabemos que hemos progresado mucho, pero en algunas cosas no hemos progresado nada. Y el índice de progreso social nacional debe servirnos como espejo. Fíjense cuánto se ha aumentado el gasto en educación en el país desde el 89. Y tenemos unos resultados realmente tristes. Por eso es tan importante el enfoque del presupuesto general de gasto de la nación en resultados y no en ejecución presupuestaria. ¿Cuál es el nivel de aprendizaje de los chicos? ¿Saben leer? ¿Saben aritmética? Ese es un tema importante. Entonces, otra cosa no está en la agenda de los candidatos. Los candidatos de todos los partidos, lastimosamente, no están concentrados en la brecha que hay entre lo que tenemos que hacer y donde estamos. Así que yo creo que en general es un enorme avance el que Paraguay tenga un índice de progreso social a nivel departamental. Lo que a mí me gustaría sugerir es de que se involucre a la ciudadanía y no solamente a los gobiernos. Entonces, hagamos un índice de progreso social de las familias como próximo paso a no solamente tener
del gobierno nacional, de los gobiernos departamentales, sino de que las familias, porque lo que caracteriza a los países que están altos es un alto involucramiento de las familias en la educación. Entonces, que las familias paraguayas entiendan de qué estamos hablando cuando estamos hablando de tolerancia. Entonces, por el momento, Jan, ese tema, estoy muy optimista, realmente feliz con lo que se está haciendo, pero debemos Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, o sea, realmente ya no podemos más decir, seguimos culpándole al anterior. 30 años es mucho tiempo. Sí. Sí, una sola consideración. Al decir que el índice está calibrado en 2030, significa que coincide obviamente con la Agenda 2030. Ahora, ¿cuán fácil es movernos? Es 82%, por ejemplo, en necesidades humanas básicas satisfechas, un buen puntaje. Esto se tiene que percibir en términos relativos, dependiendo con qué nos estamos comparando. ¿Cuán fácil es llegar al 100%? Si tenemos 82, van a pasar 2 años, 3 años hasta llegar al 100%. Bueno, pues no. Si ustedes se fijan que el desafío es muy grande, lo que nosotros vemos es que en los últimos 4 años, viendo todos los países, el índice de progreso social global ha crecido, aumentado a una tasa por debajo de su potencial en términos de crecimiento económico. Si nos vamos a la región completa, nuestra región completa, ha aumentado en promedio 0.5 puntos por año. Y obviamente si vamos a ese ritmo de mejora en progreso social, no vamos a haber cumplido los objetivos 2030. Por lo tanto, mover un par de puntos acá no es fácil. Y tomando lo que dice Martín, esto es súper importante, ¿no? ¿Dónde está? Si nosotros llegamos a la familia, puede ser que una familia tenga un diferente nivel de progreso social dentro de un mismo barrio que otra. Lo que nosotros estamos viendo es que la concentración está en las ciudades más importantes. Tenemos, por ejemplo, un puntaje alto en agua, acceso a electricidad, etc. El 18% que falla, es mucho más difícil darles acceso, porque están en el área rural, con los sistemas centralizados de servicios públicos no llegan hasta ahí. Hay que pensar en soluciones distintas, sistemas descentralizados, etc. Entonces, a medida que hacemos más granular el análisis, llegando al ideal, que sería poder tener un índice a nivel familiar, entonces nosotros estaríamos mejor preparados como para poder dar respuestas más específicas en cada lugar. Sí, inclusive acá si hay una pregunta, hago una última acá al ministro y ya pasamos. Sí, te hago una pregunta, ministro, porque uno de los ejes centrales, o mejor dicho, de los valores agregados centrales del índice de progreso social, es que trata de medir resultados, no solamente esfuerzos. Siempre usamos el ejemplo de, no importa tanto desde esa perspectiva cuál es el presupuesto asignado a educación, sino cuáles son los resultados de aprendizaje, lo que vos acabas de decir, ¿verdad? Pero ahí tenemos un problema, no siempre tenemos datos que nos puedan mostrar cuál es el resultado de un aprendizaje. Sé que el índice a nivel global está intentando ver PISA si lo utiliza, pero todavía no lo hace. Claramente a nivel nacional lo que estamos utilizando es cuánto tiempo tiene en la escuela. Hoy el debate ya está súper instalado de que en realidad no importa mucho cuánto tiempo tenés, sino que aprendes. Ese es un tema claro. ¿Qué otros datos, ministro, tiene esa dificultad? Solamente nos da un proxy porque tenemos datos más bien de esfuerzos y no tanto de resultados. Sí, la lógica fue de construir el índice nacional con una filosofía similar al índice internacional de resultados. Ahora, los resultados no son todo lo que queremos, sobre todo en términos de cuando hablamos de acceso a conocimientos básicos. Hubiese sido ideal tener medir el aprendizaje, pero no tenemos datos comparables, anuales. Tal vez lo tengamos en 2015 se hizo el SNEP censal. Todavía no se lo terminó de concluir, se va a concluir brevemente. Entonces para el 2016 no teníamos esa información. Pero si el día de mañana se llega a
regularizar una dinámica de medición del aprendizaje en forma anual, uno podría ir ajustando. Hoy tenemos datos de asistencia escolar por grupo de edad. No es un esfuerzo, sigue siendo un logro. Tal vez no es el logro el logro ideal, pero sigue siendo logro y es lo que tenemos disponible. Y mi pregunta era, ¿en qué otros datos no tenemos eso que querríamos tener? ¿Qué parece? Bueno, a mí me gusta mucho esta historia, no sé si es compartida por muchos, pero fíjense un valor agregado del índice global en nuestra agenda de desarrollo nacional. Decimos que queremos convertirnos en un país hacia una economía de conocimiento para el 2030. Dado esa visión, la pregunta que surgió después es: ¿cómo vamos a hacer una economía de conocimiento? ¿Cómo vamos a generar conocimiento? ¿Dónde se genera conocimiento? Se genera en las universidades. Hay un aporte del índice de progreso social que yo no creo, no estoy seguro si se nos hubiese ocurrido a nosotros si no teníamos esta plataforma. El índice de progreso social a nivel global mide cuántas universidades entre las 400 mejores del mundo tiene el país. Entonces, dado las aspiraciones de los paraguayos y paraguayas de avanzar hacia una economía de conocimiento, que se necesita generar conocimiento, que la generación de conocimiento se hace en universidades. Un indicador es, un objetivo es una universidad paraguaya entre las 400 mejores del mundo al 2030. Ahí ese es un caso clarísimo de la contribución de la agenda de progreso social. Tenemos eso como objetivo. En enero del 2015, cuando ya estaba promulgado el Plan Nacional de Desarrollo, no teníamos la más mínima idea cómo íbamos a cumplir ese objetivo. Entonces nos encontramos con un objetivo que no sabemos cómo lo vamos a hacer. ¿Eso está mal? No, porque eso fue lo que motivó la creación de un grupo impulsor que empieza a discutir cómo se va a lograr eso, y hoy está delineada una estrategia colaborativa. Forman parte de 14 universidades públicas y privadas, van a formar parte de otros centros de investigación dentro de poco, y bien podría haber sido un indicador de rankings de universidades que se acerquen hacia esas 400 mejores universidades del mundo, pero no tenemos esa información. Hoy no hay ranking de universidades aquí en Paraguay, ¿verdad? Entonces, algo que se adoptó del marco del progreso social en nuestro Plan Nacional de Desarrollo, pero que no lo podemos medir, y está relacionado con nuestro punto más débil, que es acceso a la educación superior, este ejemplo, que no hay calidad de la educación superior en términos de rankings. Sí, buenos días. Mirando el scorecard que nos presenta Michael Green, uno de los puntos más flojos que aparece y nos apunta es en tema de vivienda o de habitación, y sin embargo en el índice nacional de progreso social el punto más alto es vivienda. Yo supongo que tiene una explicación esa y les dejo a la mesa esa pregunta. Mi pregunta es, en un país como el Paraguay, donde muchos esfuerzos y resultados se logran extra gobierno, extra estructura pública, ¿cómo se incluye en el índice global los resultados que puedan lograr programas como la escuela de niñas en el Paracayú o el programa Sonidos de la Tierra, o que tienen coberturas a veces grandes, ¿verdad? En Sonidos de la Tierra hablamos de 15.000 o de 17.000 jóvenes y niños que pasan por algo extraordinario en términos de educación y que no está registrado, ¿verdad? ¿Cómo podemos incluirle al Global Index también estas cuestiones que creo que las podríamos hacer como medidas globales también? Se me ocurre que podemos comparar países con indicadores que sean bien globalizados, pero no dejar eso de lado. Estaría muy bueno que podamos medir en nuestros países cuál es la verdadera incidencia de todo lo extragubernamental, que en muchos casos supera enormemente. En el caso de la música no existe nada de gobierno y sí de un programa social, ¿verdad?
Sí, yo quisiera empezar con la pregunta de Raúl. La magnitud en ambos casos es muy parecida. Lo que pasa es que en el scorecard lo que se está haciendo es comparar la magnitud del índice que obtiene Paraguay como país a nivel general con otros 15 países de igual Producto Interno Bruto per cápita. Por lo tanto, si los otros 15 países lo están haciendo muy bien, aunque Paraguay tenga el mismo puntaje en el índice nacional que en el índice global, va a aparecer un rojo ahí. Pero si comparamos la magnitud es lo mismo, no hay diferencias entre el índice nacional y el índice global. Lo que pasa es que lo que ha mostrado Mike es la comparación en esa variable puntual de Paraguay con otros países. Lo opuesto puede ocurrir si, por ejemplo, comparamos una variable donde Paraguay no esté tan bien. Por ejemplo, en la dimensión de oportunidades tenemos los puntajes más bajos, pero Paraguay tiene una puntuación relativamente más alta para ese nivel de ingreso per cápita que los otros 15 países donde se compara, y por eso está en verde, comparativamente hablando, no en términos absolutos. Esa es la primera cosa. Y vinculado a los programas, es cada vez más grande la demanda de utilizar el índice de progreso social, o por lo menos una serie de indicadores para poder hacer monitoreo de evaluaciones de impacto de diferentes programas que se están haciendo en el mundo. Y de ahí nuestra cercanía reciente con JPAL y organizaciones de esa naturaleza para poder hacer un trabajo conjunto. Es verdad que si estos programas están teniendo un efecto positivo sobre segmentos de la población que no son capturados en el muestreo, por ejemplo, de la encuesta de hogares, van a ser invisibilizados. Y los resultados difícilmente van a poder ser incluidos en el índice. Por eso, a medida que desagregamos más la medida, llegando nuevamente al extremo que pone Martín de tener una medida de progreso social a nivel hogar, entonces en ese caso, si nuestra unidad de análisis es esa, sería muy difícil que se nos escape resultados como estos. Hay también un elemento aquí que debemos reconocer. Este es un índice. Han habido otros índices, como el índice de desarrollo humano, que pasó de moda. ¿Recuerdan cuando comienzo de la década del 90, verdad? Entonces, este índice puede pasar de moda también dentro de 10 años, si es que nos prende. Y una de las maneras que a mí me parece que puede mejor prender es si paralelamente a los indicadores básicos que necesitamos para hacer las comparaciones, porque lo que acaba de decir el amigo es, este es un ejercicio que busca la comparabilidad de Paraguay de eficiencia o eficacia de Producto Interno Bruto Progreso Social. Es la comparabilidad con otros países de la misma riqueza, y también un ranking. Pero a las familias paraguayas no les importa absolutamente el ranking de Moldova ni de Sudáfrica. Les preocupa su ranking. Entonces, en ese caso nosotros podemos, con el grupo impulsor, profundizar y desarrollar indicadores de consenso en el Paraguay. ¿Qué es lo que le interesa? Además de tener los elementos indicadores de comparabilidad, ¿cuáles son los valores paraguayos, por ejemplo, de participación ciudadana, que tienen valor para la sociedad paraguaya? Eso va a hacer entonces que prenda mejor este tema. Yo creo de que, no sé si será 80-20, 80 internacionales y 20 paraguayismos, pero necesitamos que prenda, porque si no vamos a estar aquí todos los años diciendo, bueno, subimos un punto, entonces ahí es donde se va a garantizar la accionabilidad de este. Y también entonces le tomo la palabra y al grupo impulsor paraguayo de hacer el índice de progreso social con la unidad de análisis de la familia para ver qué sale. Entonces ahí podemos fortalecer la familia paraguaya y entrar a analizar otras cosas, porque como estamos hablando con el ministro Molina,
el tema de la tolerancia en el Paraguay es relativo, ¿verdad? Y la inclusión, o sea, tenemos pueblos indígenas que viven realmente muy mal. Sin embargo, a lo mejor las estadísticas no se compadecen con eso. Y después tenemos esfuerzos fenomenales de vivienda que tampoco a lo mejor las estadísticas. Entonces, yo creo que si paraguayizamos no solamente los indicadores, sino el esfuerzo de ir a hacer consultas, cuáles son los valores que tienen y qué peso se le tiene que dar a cada uno. Porque acá hay un tema de pesos y con esto termino, hay un tema de pesos que a lo mejor no son tan transparentes. Por ejemplo, ¿quién dijo que la educación superior es más importante que la educación primaria? Esa es una decisión del índice de progreso social que le asigna un puntaje a la educación superior. Es un ejemplo. ¿Cómo podemos al menos llegar a un consenso nacional de la ponderación de cada uno? Pero ahí, solo tuyo, ahí tendríamos un problema porque, a ver, vos decís paraguayizar y de alguna manera a ver cuáles son los indicadores que nos interesan. Pero acá ya hay una definición que es, el Plan 2030 tiene ya su objetivo y sobre eso vamos a construir el índice nacional. ¿Es así o estoy equivocado, ministro? Es decir, ¿hasta dónde entonces uno podría, yo ya tengo mi set de objetivos que quiero lograr y sobre eso ya compararme, no lo debería ir cambiando mucho porque si no, no entiendo? Yo coincido con Martín de la necesidad de tener indicadores relevantes paraguayizados. Ahora, un primer proceso de paraguayización fue lo que decía Jan, la adaptación a la visión de desarrollo que queremos y a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí es donde tenemos que pasar en los próximos meses o años una segunda prueba, a ver cómo actualizamos nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Pues, ¿qué pasa si de repente somos muy exitosos y llegamos a una dimensión de 100 en el corto plazo? ¿Nos vamos a quedar ahí o vamos a levantar la vara? Deberíamos levantar la vara, ¿verdad? Entonces, pero ¿cuál va a ser esa nueva vara? Tenemos que ponernos de acuerdo entre todos. Entonces, hay un proceso dinámico de actualización. Hoy tenemos una paraguayización del Plan Nacional de Desarrollo. Eso se tiene que volver a revisar. En algún momento en forma participativa, y así vamos a ir asegurando lo que Martín identificaba como un riesgo, que esto falle perdiendo relevancia local. Pero si continuamos con el proceso participativo, esa va a ser la mejor estrategia de mitigación de ese riesgo. Lo que tenemos que acostumbrarnos también es que hay dos elementos. Uno del cuadro de mando internacional es en relación a otros países y el local es en relación a nuestras aspiraciones. Pero también hay diferencias en los indicadores. Por ejemplo, en vivienda me parece relevante. Lo que mide el índice de progreso social global es qué grado de accesibilidad económica son las viviendas sociales, ¿verdad? Son las viviendas. Y acá nosotros medimos la calidad del techo, piso y paredes. O sea, identificamos, hay ciertos elementos que no conforman una vivienda digna. Entonces, esos elementos no tienen que estar en los pisos, en las paredes y en los techos de las viviendas paraguayas. Entonces, son similares pero diferentes, además de la unidad de comparación. Sí, muchas gracias. Bueno, quiero decir que lo primero que me sorprendió al llegar esta mañana aquí fue ver el cartel de una farmacia ahí atrás. Espero que en el futuro podamos ver más carteles de empresas, de sectores productivos, de la sociedad organizada ahí atrás.
Una cosa que tenemos que madurar, evidentemente, es dejar de pensar que papá gobierno es el que va a resolver todos nuestros problemas. Los países maduros trabajan, gobierno, empresa, sociedad en conjunto. Por eso me interesó ver ese cartel y me encantó la explicación, el sustento de que hay una empresa que está apoyando esto. Porque naturalmente que tenemos que, vamos a concluir, todos somos grandes aquí, que uno no es el mejor evaluador de sí mismo. Mientras sea el gobierno que construya sus propios elementos para medir su rendimiento, siempre va a salir bien. Entonces, estos índices tienen que ser construidos de una manera participativa e independiente del gobierno. Si eso no se cumple, no tiene ningún valor. Entonces, me interesa esta modalidad tan innovadora, por lo menos para nuestro país, que estoy viendo acá. Y tengo una pregunta, que es lógica a partir de esto. ¿Qué estamos pensando para hacer que este proceso se sostenga en el tiempo? Vale decir que no sea esta la primera y última reunión sobre el Índice Nacional de Progreso Social, que va a ser reemplazado por el Índice Nacional de Progreso Inclusivo dentro de un año. Eso es lo que quería preguntar. Gracias. Sí, no, básicamente, con mi antecesor en la STP, probablemente tenemos diferentes énfasis en él, porque a mí me parece que un valor agregado que se aporta desde Paraguay es que el gobierno tiene este índice, porque va a ser estadística oficial, o sea, puede ser estadística oficial. Así como todos coincidimos de que la medición de la pobreza la hace el gobierno y mantiene la discusión viva cada año en este tema, como la medición del Producto Interno Bruto la hace el gobierno y mantiene viva la discusión del dinamismo de nuestra economía. Aquí con un indicador oficial puede llegar a mantener viva la discusión sobre el progreso social. Que la haga el gobierno no necesariamente implica que le va a ir bien. O sea, aquí el gobierno hacía las cuentas nacionales y durante los años 2000 no crecíamos. Entonces, eso es todo un elemento de hay gobiernos más creíbles que otros, y nuestro gobierno en términos de estadística oficial en la época democrática creo que tiene algo que mostrarle al mundo, y depende también de los mecanismos de rendición de cuentas que se incorpora, así como en la medición de pobreza hay un comité independiente de medición de pobreza donde están organismos internacionales, la academia. En el índice de progreso social todavía no lo formalizamos, pero la forma en que se estuvo trabajando, básicamente hay un proceso de rendición de cuentas con el equipo técnico donde Juan Cristóbal estuvo participando y mirando los detalles con su equipo, ¿verdad? De nuestra medición, y que también lo presentamos al comité impulsor del índice de progreso social. Si estos elementos se mantienen, básicamente estamos transitando hacia un comité de medición del índice de progreso social liderado por el gobierno, por el sector oficial, pero con mecanismos y espacios de rendición de cuentas. Beltrán, y también tal vez Michael, un poco usando la pregunta de Patricia, uno supone que estos índices en realidad orientan la acción de la organización de la sociedad civil, de las empresas, que te ayudan a decir, bueno, acá yo puedo contribuir. Eso es más o menos lo que escuchamos dentro de la explicación, digamos. Pero Beltrán, y vimos incluso un ejemplo que Michael daba de Natura, de Coca-Cola, de Breckenridge. A vos como empresa, digamos, ¿realmente te sirve esto como un elemento orientador o lo ves como algo muy nacional, muy grande, muy distinto, o realmente a vos como empresa te podría servir para orientar tus esfuerzos de responsabilidad social o tus decisiones empresariales en ese sentido? Bueno, yo quizás en la práctica los índices en general que se publican creo que orientan las acciones de las empresas, ¿verdad? El índice de competitividad global en
en su faceta, digamos, de búsqueda de la competitividad, orienta bastante las decisiones del sector privado, del sector público en ese sentido, ¿verdad? Creo que el índice de progreso social y sumado al índice nacional tienen esta característica claramente, ¿verdad? Desde el momento en que guían la acción del gobierno hacia ciertas cuestiones particulares, esas mismas decisiones de gobierno van moviendo, digamos, las decisiones de las empresas a contribuir en tal o cual cuestión, digamos, en el tema de vivienda. Claramente, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿verdad? Hoy hay un esfuerzo de la sociedad empresarial y de la sociedad civil en buscar soluciones de vivienda para la clase media, por ejemplo. Estas mediciones ayudan a enfocarse y a buscar soluciones desde la sociedad civil, desde las empresas, no solamente como parte de una acción de responsabilidad social que se puede ver más en la línea quizás de la beneficencia, sino como parte de respuestas que tienen que ver con lo esencial en el negocio, ¿verdad? Yo veo hoy un esfuerzo, repito, de la sociedad empresarial, tanto de los desarrolladores, de los constructores, como del sector financiero, en buscar en este sentido, claramente de dotar de viviendas a la clase media paraguaya. Así que creo que el índice en ese sentido contribuye claramente a enfocar las acciones de las empresas. Yes, I mean, I think I'll emphasize what about businesses is, I mean, the example of Coca-Cola and Natura was a very specific community in the Amazon region. And what that data showed was that people had been misperceiving the real needs of the community. That actually the biggest need of the community was not what people thought it was. And it's allowed a whole reorientation of not just the CSR work of Coca-Cola and Natura, but also of local government, and also has leveraged new money from USAID. So that is the power of a framework that really asks about people's real needs. I just want to make one other point, which is exactly the question here is, when we look at these scorecards, we often look at the red marks. Excuse me. But the green and the blue is just as important, because in so many places there are solutions. And this shows us where there are solutions that could be scaled. Sí, simplemente por la pregunta señalada o la participación. El rol del grupo impulsor es justamente ese. El rol del grupo impulsor es que nosotros acompañemos al sector público. De hecho, que en algún momento encontramos la oportunidad para poder hacer de que esto sea adoptado desde el gobierno. Y el rol del grupo impulsor es hacer de que los datos sean orientadores de nuestras actividades empresariales. Yo quiero decir de que no es la única iniciativa. Está el semáforo de la pobreza de la Fundación Paraguaya, está Martín, que es una de las organizaciones de la sociedad civil que compone este grupo impulsor. Está el programa de empresas sin pobreza de la ADEC con la Fundación Paraguaya, donde ya más de 70 empresas están aplicando los indicadores que nos permiten atacar efectivamente aquellas situaciones de pobreza que encontramos en nuestra propia fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer de que esto sea vivo, y ese es un compromiso que tenemos las empresas que están involucradas y también las organizaciones de la sociedad civil. Pero más allá de eso, creo que lo importante, y esto hablamos mucho también con Martín, tenemos que empezar a entender de que también nuestros negocios pueden empezar a recuperar lo que en el pasado fueron los orígenes de las empresas, y de que realmente tengamos un enfoque de demanda. Y un enfoque de demanda significa tener empresas con propósito. Empresas con propósito es asumir una realidad en un país y desde la iniciativa privada provocar soluciones a ese tipo de problemas, como originariamente lo hicieron las empresas y por eso crecieron. Creo que también nosotros nos toca decir de que muchas empresas se forman solamente para ganar dinero como fenómeno de oferta,
y quizás esa sea la génesis de por qué muchas fracasan en sus primeros años. Si nosotros entendemos que la actividad privada tiene que asumir el desafío de responder a la demanda, no podemos negar que en Paraguay hay una serie de demandas sociales que tienen que ser asumidas por nosotros de forma sostenible, y eso es simplemente haciendo negocios en esos ámbitos también para provocar esas soluciones y esas transformaciones sociales. Entonces, gracias por la pregunta, porque nos permite ubicar muy bien cuál es el rol del grupo impulsor y qué es lo que nosotros realmente pretendemos hacer en Paraguay para fortalecer esta herramienta, pero más que fortalecer la herramienta, fortalecer lo que realmente queremos, que es transformar la sociedad paraguaya hacia una sociedad mucho más desarrollada, inclusiva y con criterio de sustentabilidad. Bueno, de hecho ya estamos sin tiempo y bueno, agradecerle básicamente a la mesa. Yo creo que es muy importante también destacar de que este índice a nivel nacional que se ha construido tiene mucha rigurosidad, es lo que nos están básicamente confirmando los amigos del índice global. Y también destacar un poco la importancia. Yo creo que se ha hecho un gran trabajo en empezar a instalar la idea de que finalmente tenemos un Plan Nacional de Desarrollo 2030. Yo creo que eso hay que darle mucho realmente acá al ministro Molinas. Lo he escuchado constantemente mencionar el proceso participativo, cómo se construyó, que esto es una obligación constitucional, de hecho, está en la Constitución, digamos, y tiene que ser de cumplimiento obligatorio para el sector público y orientador para el sector privado. Y eso es muy importante porque se ha instalado. Yo creo que esto viene también a dar un instrumento de seguimiento, porque realmente no teníamos como una estructura, digamos, seguramente mucho mejor montada de seguimiento. Ok, ya tenemos el plan, sabemos dónde queremos llegar, sabemos que queremos en 2030, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué tanto avanzamos? ¿Qué tanto no avanzamos? ¿En qué avanzamos? ¿En qué no avanzamos? Sabemos incluso que el presupuesto está construido en relación a eso. Bueno, yo creo que este tiene una altísima posibilidad, este índice nacional, seguramente con todas por estos arreglos, estas innovaciones que se le pueden ir incorporando, demostrarnos dónde estamos cumpliendo o no con ese objetivo, con ese plan 2030. Y en ese trayecto, en ese caminar, digamos, hay grupos muy importantes que ya existen, como el ENEP, que de alguna manera es luego de esa función. El ENEP de alguna manera está haciendo un trabajo muy importante a nivel incluso nacional, llegando a los municipios, de ir generando conciencia sobre ese Plan Nacional de Desarrollo, y seguramente a partir de ahora también con este instrumento, de ir utilizando un instrumento para que eso se vaya monitoreando. Y el grupo impulsor de este índice de progreso social puede hacer lo mismo, seguramente concentrándose mucho en lo que decía vos, Martín, qué elementos se pueden agregar, cómo mejorar los datos, cómo realmente forzamos a que tengamos datos de resultados, no solamente de esfuerzo y ese tipo de cuestiones. Yo creo que están dadas las condiciones entonces para que realmente podamos ir teniendo esa fuerza público-privada, porque de eso se trata, apuntando siempre a este marco del Plan 2030. Así que, bueno, muchas gracias de vuelta a los panelistas, sobre todo a Michael y a Juan, que nos visitan del exterior, y por supuesto a los amigos que estamos juntos. Gracias.